Comienza ahora por la TV Nuevo Tiempo un programa más de evidencias en búsqueda de hechos que comprueben la veracidad histórica de la Sagrada Biblia. En el programa de hoy continuaremos explorando el capítulo 3 de Daniel. En esa historia tan interesante de los jóvenes en el horno ardiente, como recuerdas, los amigos de Daniel fueron fieles a Dios y no aceptaron adorar la imagen de Nabucodonosor. ¿Cuál fue el desenlace de esta historia? ¿Qué tiene la arqueología para revelarnos al respecto? ¿Estás curioso? Entonces no te muevas, que Evidencias apenas comienza. De regreso con el programa Evidencias, y quiero ofrecerte una vez más nuestra revista Esperanza, edición Evidencias, preparada con mucho cariño para ti y tu familia. Y para adquirirla gratuitamente, solo llámanos al 0 operadora más 55 12 98 100 14 60 o entra por la página nuevotiempo.org/escuela bíblica. También puedes escanear el código QR que aparece en pantalla y pedir tu ejemplar que llegará hasta tu casa, ¿de acuerdo? Era feriado en Babilonia. Las calles estaban llenas de gente. El rey estaba muy ansioso por el espectáculo preparado. Imagínate la escena. Cientos de oficiales llegaban de todas partes para la inauguración de la imagen del rey. La orden era clara. Todos debían adorar a la imagen. En el programa Evidencias pasado hablé sobre las dimensiones de esta imagen o estatua, que sería de 60 por 6 codos, aproximadamente 30 metros de altura por 3 de ancho. También expliqué que el sentido místico de este número tenía una conexión con las divinidades de Babilonia y una relación profética con el 666 de Apocalipsis. Relación profética en el sentido de simbología, claro. Pero antes de entrar en ese detalle, déjame puntualizar algo que los críticos a veces usan para dudar de la precisión histórica del libro de Daniel. Y es que los incrédulos, los críticos, solían decir que las proporciones de la imagen, 60 codos por 6 o 30 metros de altura por 3 de ancho, sería en evidencia de que ese elemento era legendario. Dicen eso porque, dado que las proporciones de la figura humana eran menores que 5:1, las medidas que trae el texto harían que la imagen fuera una vara gigante. No podría ser una imagen con silueta humana. Solo que se olvidan que ejemplares como esa imagen enorme se encuentran fácilmente en toda la historia de la humanidad. Pausanias, por ejemplo, describió a Meglaeo de Apolo, una columna esbelta con cabeza y brazos y pies con forma humana. El llamado Coloso de Menón en la antigua ciudad de Tebas, en el Alto Egipto, era en realidad una representación del rey Amenofis III, pero fueron todas construidas de piedra. Las ruinas de esta estatua están aún de pie y tenía aproximadamente 19,8 metros de altura. Ahora, el mejor paralelo antiguo que podía dar para la imagen de Nabucodonosor sería el Coloso de Rodas, representando al dios Helios. Fue construido con materiales de guerra dejados atrás cuando Demetrio irguió su cerco fallido en la isla, esto en el 305 a.C. El Coloso de Rodas demoró 12 años en ser construido. De hecho, fue construido con hojas de metal, cubriendo una estructura de soporte que alcanzó una estatura de 33 metros, más alto que la estatua de Nabucodonosor. Sin embargo, no sabemos la apariencia de la imagen que el rey de Babilonia mandó erguir. Es muy posible que la porción humana, si es que tenía una forma humana, ocupara menos de la mitad de la altura total y estuviera, quién sabe, en un pedestal un poco más de 30 metros por 3 o algo menos de eso. De modo que la altura total de esta estatua sería de la imagen más el pedestal, alcanzando los 60 codos o 30 metros de altura. El Cristo Redentor, por ejemplo, en Brasil, tiene 38 metros de altura, de los cuales 8 corresponden a su pedestal. La estatua de la Libertad de Nueva York mide 46,50 metros.
o 92,99 metros contando su pedestal. Por lo tanto, algunos estudiosos observan que la palabra aramea que aparece en el texto de Daniel traducida como imagen es Selem, que puede tener un sentido más amplio que simplemente estatua. Selem se usó en una inscripción aramea del séptimo siglo a.C. descubierta cerca de Nirab, en las cercanías de Alepo. Esta palabra Selem se usaba para denominar este tipo de estela o pilar que es parcialmente esculpido. Observa que solo una parte superior está decorada con el relieve de un cuerpo humano. Por lo tanto, el término original Selem o imagen no se limita a la descripción de una figura humana u otra similar, sino que también puede incluir un pedestal. Por lo tanto, aunque estemos acostumbrados a esta representación del episodio de Daniel capítulo 3, es probable que la imagen o la estatua de Nabucodonosor fuera apenas un ídolo en un pedestal o quizás un poste, como si fuera un pilar. El hecho es que el autor de Daniel claramente pretendía que viéramos allí una conexión cercana entre el sueño de Nabucodonosor y la imagen que ahora erguía en la llanura de Dura. La imagen, por lo tanto, pudo haber sido una representación del propio rey. ¿Recuerdan Daniel capítulo 2, verso 38? El profeta dijo: «Tú, oh rey, eres la cabeza de oro». En este caso, el hecho es que, en contraste con la estatua del sueño anterior, la imagen ahora fue hecha completamente de oro, o probablemente recubierta de oro. Esto sugiere que Nabucodonosor erguió esta imagen de manera tremenda y egocéntrica, queriendo dar una reinterpretación al sueño que tuvo en el capítulo 2 de Daniel. La acusación del rey de Babilonia al erguir una imagen completa de oro o revestida de oro es una señal de su rechazo a la revelación que Dios le había dado a través del sueño y la interpretación de Daniel. Esta fue una expresión de rebeldía contra Dios y su revelación. A través de esta imagen de oro era como si el rey de Babilonia dijera: «No me importa lo que el Dios del cielo haya dicho, mi reino, Babilonia, no caerá ante otro enemigo. Existirá por todos los siglos y dominará a todos los pueblos». Sea como fuese, el hecho es que el rey reunió a todos en la llanura de Dura y ordenó la adoración de su imagen. A medida que los instrumentos tocaban, dando señal, entonces todos debían postrarse a ella. El nombre de la llanura donde ocurrió esta historia permanece en un afluente del río Éufrates llamado Najdura, que desemboca en el Éufrates a 8 kilómetros debajo de la colina de Gilá, donde están las ruinas de la antigua Babilonia. Unas colinas vecinas también llevan el mismo nombre de Dura. Según la tradición corriente entre los habitantes del actual Irak, los eventos descritos en el capítulo 3 de Daniel ocurrieron en ese lugar, en Kirkuk, y ahora es el centro de un campo petrolero iraquí. La tradición bíblica del horno ardiente, que aún comentamos, puede haberse originado en Kirkuk debido a los gases quemados que al escapar por las fisuras del suelo producían grandes llamas en el suelo, ya que se encontraron allí grandes cantidades de material combustible como aceite y asfalto. Sin embargo, tengo una información bíblica que choca con esta sugerencia. ¿Sabes por qué? La Biblia dice que este incidente ocurrió en Babilonia y la llanura de Dura estaba en la provincia de Babilonia. Entonces es probable, o al menos posible, que la historia haya ocurrido dentro de la ciudad, quizás cerca del templo de Eságuila. El nombre Eságuila en sumerio, Esag-il, significa literalmente casa de cabeza erguida. Era un templo dedicado al dios Marduk, al dios patrón y protector de Babilonia, y su esposa, Sarpanitu. ¿Recuerdas que hablé en el programa anterior sobre el dios Anu, el padre de todos los dioses, y su relación con los números 6 y 60? Pues bien, Marduk era la continuación del culto a Anu. Si Anuk era el padre de los dioses, Marduk era su dios. Marduk era el dios patrón de Babilonia, el rey de todos los dioses. Él presidía la justicia, la compasión, la cura, la regeneración, la magia y la justicia.
aunque a veces también a Marduk se le refería como dios de la tormenta o una divinidad agrícola. Su templo, cerca del famoso Zigurat, es descrito por Heródoto como un modelo de la antigua Torre de Babel. El templo estaba hecho al sur del Zigurat de Etmenaki, una memoria que fue perpetuada en la cultura judeocristiana como la Torre de Babel. En ese tiempo, el pueblo adoraba la imagen de Marduk, que estaba rodeada por imágenes de otros dioses del culto de las ciudades, donde había una hegemonía de la religión babilónica, es decir, del imperio babilónico. Me refiero al siglo XVIII a.C. Ahí también había en su interior un pequeño lago que fue nombrado Apsu por los sacerdotes babilónicos. Este Apsu era la representación también de un ancestro de Marduk. Enki, que era el dios de las aguas, vivía en el Apsu, que era el océano profundo, la fuente de todas las aguas dulces del universo. Cuando el rey reunió a sus oficiales para dedicar esa imagen de oro y postrarse ante ella, Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron. Ellos tomaron la decisión correcta, incluso sabiendo el peligro que presentaba para sus vidas. En poco tiempo el reporte de acusación llegó al rey. En el versículo 12 dice exactamente esto que leeré. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Debió haber mucha competencia entre esos oficiales para ver quién ganaba mejor la confianza del rey, y algunos vieron en la situación de estos jóvenes hebreos una oportunidad de oro, porque podían deshacerse de parte de la competencia, es decir, de estos hebreos competentes que interferían en sus planes de ocupar cargos más altos. La historia continúa en Daniel capítulo 3, versículos 13 al 15. Veamos. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libere de mis manos? Daniel capítulo 3, versículo 13 al 15. A pesar de todas estas amenazas y de la ira de su rey, permanecieron fieles en su fe. Ninguno de los tres se postró ante la imagen de Nabucodonosor. Nota el tono irónico y humorístico con que el narrador de la historia describe el hecho. Te lo explicaré. En el antiguo Oriente Medio, la repetición y el exagero eran formas graciosas, humorísticas, de contar una historia o representar un tema. Por ejemplo, cuando Jesús dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. O incluso, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Estas expresiones exageradas de hipérbole eran una forma de representar la sabiduría con humor, con un tono gracioso. Jesús enseñaba al pueblo mientras los hacía reír de una situación inimaginable. Pero espera, no pienses que se trataba de una broma o de un show de stand-up, no. Ese era un uso sabio de la ironía, un recurso usado por los sabios en la época de Jesús, por los rabinos, para que a través del humor, hacer reír al pueblo y al mismo tiempo hacerlos reflexionar, que pensaran en lo que fue enseñado. Así también es la forma en la que el autor del libro de Daniel describe el relato del horno ardiente. ¿Quieres verlo ahora que sabemos del tono irónico, con exageración en una narrativa indicando humor? Veámoslo en pantalla. Mira cómo se presenta el texto y mira la repetición. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas y los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Viste la repetición de todos? Ahora veamos a continuación. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua.
Imagínalo con la mentalidad de esa época. ¿Ves el exagero en la repetición de todos los cargos de cada oficial? Claro que bastaba con decir apenas que el rey convocó a todos los administradores del reino. No era necesario detallar tanto y repetir 2 veces cada uno de los cargos. Ahora veamos la misma estructura repetida esta vez en la lista de instrumentos. Veamos en pantalla. Al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Mira toda la lista de instrumentos. Ahora mira cómo la repite en el siguiente versículo. Veamos. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos se postraron. ¿Lo viste? Un párrafo largo, repetitivo, exagerado, redactado de esta manera a propósito, claro, para mostrar con un tono humorístico una lección moral. El insistente desespero del rey de los babilonios por hacer que los jóvenes se dieran a la tentación y por otro lado la perseverancia de la fe de esos jóvenes en permanecer fieles a Dios. Este es el sentido humorístico con el que se presentó el texto. En otras palabras, el Espíritu Santo también tiene sentido del humor. La amenaza para los que desobedecieran el decreto del rey era muy clara y decía así: y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Daniel 3, verso 6. En el segundo siglo de nuestra era, por lo tanto, pocos años después del periodo apostólico, hubo un teólogo cristiano llamado Irineo de León. Él fue un obispo griego conocido por su papel en la orientación y expansión de las comunidades cristianas en las regiones del sur de Francia y más ampliamente para el desarrollo de la teología cristiana, combatiendo la herejía y definiendo la ortodoxia del cristianismo. Originario de Esmirna, Irineo había visto y oído la predicación de Policarpo, y Policarpo, a su vez, había sido aprendiz del apóstol Juan, el evangelista. Por lo tanto, Irineo tenía una conexión viva con alguien que conoció de manera cercana a uno de los apóstoles de Jesús. Siendo así, el pensamiento de Irineo de León me interesa mucho, porque él estuvo estrecho a algunas fuentes apostólicas que nosotros que vivimos en el siglo XXI, y ciertamente él tenía acceso a tradiciones y documentos que hoy están totalmente perdidos. Con base a esto, déjame decir que Irineo hace una interesante declaración sobre el texto de Daniel capítulo 3, que tal vez era el pensamiento del cristianismo primitivo. En relación con Daniel 3, con la imagen de la bestia de Apocalipsis 13, que quizás no era solo una idea suya, como dije, sino quizás una buena parte de la iglesia cristiana primitiva también pensaba así. En la obra que Irineo escribió, Adversus Aereses, dice lo siguiente: pues aquella imagen de Daniel 3, tomada como un todo, era una prefiguración del decreto venidero, según el cual él, el anticristo, debía sin duda ser adorado por todos los hombres. Aquí Irineo no se involucra en ninguna discusión explícita sobre lo que sería la imagen de la bestia, pero parece sugerir que era la imagen de un ídolo del anticristo, porque señala que la imagen creada por Nabucodonosor en Daniel 3 prefiguraba la venida del anticristo como un hombre, decretando que él mismo debía ser adorado por toda la humanidad. Parece que en la época de Irineo ya había un entendimiento de la imagen de la bestia, y tal vez por eso Irineo no necesitó explicarlo en demasía. Fue por eso tal vez que apenas presentó una correlación simbólica entre Daniel 3 y Apocalipsis 13. Irineo también daba a entender que según su idea y la de muchos cristianos, esto era lo que Jesús dijo cuando Mateo capítulo 24, verso 15, hizo una relación entre el cumplimiento de Daniel, que se trataba de la abominación desoladora en Mateo 24, 15, como dije, y parece que Irineo consideraba que la imagen de la bestia en este caso sería el propio anticristo y que estaría reservada para el futuro de la iglesia, que tendría una persecución causada por ser un apóstata enemigo de la verdad. Y esto ya estaba prefigurado en la experiencia de los jóvenes hebreos ante la imagen de Nabucodonosor. De hecho, hay un entendimiento común entre los teólogos que Apocalipsis 13 debía ser estudiado a la luz de Daniel 3,
donde el reino de Nabucodonosor intentó mejorar la imagen mostrada en el sueño, a fin de prevenir lo inevitable, es decir, la venida del reino de Dios. La imagen que el rey mandó a levantar podría ser su propia imagen, o tal vez la del dios Marduk, el dios supremo de Babilonia. Todos los años había una fiesta en homenaje a Marduk. Era el Akitu, o la fiesta del Año Nuevo babilónico. Era una ocasión especialmente dedicada a una renovación cíclica de la estatua del rey como un gobernante divinamente ordenado. Fue probablemente en una festividad de Akitu que el Nabucodonosor mandó a levantar la imagen y convocar a todos para su adoración. Todos debían inclinarse ante la imagen del dios que el rey mandó a construir, o su propia imagen. Las personas entonces, al hacer esto, juraban lealtad a Nabucodonosor, así como a su dios. Así, en Daniel 3, el dios, el rey y la nación están íntimamente ligados, apoyándose mutuamente. Así podemos leer todo esto en comparación con lo que está en Apocalipsis capítulo 13 y verás semejanzas temáticas muy interesantes. ¿Quieres verlo? En Apocalipsis 13 tenemos verbalmente aludida una temática que estructuralmente es la misma de Daniel capítulo 3. Verbalmente, ambos pasajes contienen dos palabras clave: la palabra imagen y la palabra adoración. Por lo tanto, dos vocablos aparecen allí. Además, temáticamente hablando, ambos textos de Daniel 3 y Apocalipsis 13 tienen el concepto de configuración de una imagen, y ambos hacen referencia al número 6 en relación con esta imagen. De hecho, en Apocalipsis 13, versículo 18, se habla hasta del número de la bestia, que sería 666. Tanto en Daniel capítulo 3 como Apocalipsis 13 se refieren a comandos para que personas de varias naciones, lenguas y posiciones sociales diferentes vengan a adorar a la imagen del rey en el caso de Nabucodonosor y la bestia en el caso de Apocalipsis. Otra cosa es que ambos textos de Daniel y Apocalipsis pronuncian un decreto de muerte sobre los que se niegan a seguir la adoración de la imagen erguida. Mira, hay muchos pasajes similares entre estas dos temáticas políticas. Los paralelos estructurales también son otro ejemplo que podrían dar, porque ambos capítulos de Daniel y Apocalipsis comienzan con la configuración de una imagen. Después siguen con la orden de adorar esa imagen y terminan con el decreto de muerte, siendo que había en ambos casos un grupo que resistía a la tentación de adorar la imagen y permanecen fieles a Dios. El autor de Apocalipsis modeló claramente los versos 14 y 15 del capítulo 3, basándose en Daniel capítulo 3, verso 4, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, crea una imagen de oro y ordena a todos que la adoren, a todos los pueblos, naciones y lenguas, y quien no lo hiciera estaría bajo pena de muerte. En Daniel, los tres jóvenes se mantienen fieles a pesar de la inminente condena de la muerte, y en Apocalipsis, esta figura de los 144,000 sellados del Cordero que asumen ese papel de no aceptar la marca de la bestia ni el número de su nombre. ¿Ves? Un evento termina prefigurando al otro. Cuando los jóvenes se negaron a adorar la imagen, el rey se enfureció. Entonces mandó que se encendiera al horno a una temperatura mucho más alta de lo normal. Aunque no tenemos datos directos de la práctica babilónica de quemar personas en hornos, como forma de condena de muerte, por ejemplo, hay un texto neobabilónico encontrado en la biblioteca del templo de Sipar que llama mi atención. Te mostraré este texto. Aquí está. Está datado de la primera mitad del siglo VI a.C., siendo por lo tanto contemporáneo a los reinados de Nabucodonosor y Nabónido. El texto original puede haber sido mucho más antiguo que esto. ¿Sabes por qué? Este que encontraron es solo la reproducción, la copia de una carta mucho más antigua de la época del rey Samsu-Iluna, que fue rey de Babilonia en el siglo XVIII a.C. Y el texto está dirigido a un tal Enil-Nadin Sumi, al que se le dio el título de gobernador de la provincia, y él recibe esta carta. Y en esta carta el rey ordena a este gobernador que inscriba en una estela, esto es una piedra conmemorativa, un discurso legislador a todos los superintendentes de los centros de culto de Babilonia. Y ahí habla de los castigos dados a los oficiales y sacerdotes que no adorasen a sus dioses, e incluso ordena y dice así: ahora debes destruirlos, quémalos en el horno del cocinero.
Haz que su humo ondee, provoca su fin con la llama feroz. ¿Te das cuenta? A pesar de la laguna en el texto, parece claro que había en Babilonia una pena de fuego prevista en la ley, especialmente en situaciones en las que las personas se negaban a adorar un dios específico y debían ser quemadas en un horno de cocción. Es interesante que el término usado para horno en esta tablilla que acabo de mostrar es el término acadio kiru, que normalmente se refiere a un horno de cal y no a un horno usado por panaderos. Notablemente, en su comentario clásico sobre Daniel, James Montgomery observó que la caldera de Daniel capítulo 3 debe ser sido similar a un horno de cal. Y es por eso que quiero mostrar una última cosa aquí en la pantalla. Aquí tengo un horno de cal de Yemen que sigue los mismos modelos del horno de ladrillos que había en Babilonia en ese tiempo. Vemos que hay dos entradas, ¿lo ves? Hay una entrada donde el hombre trae ladrillos y hay una entrada más grande aquí arriba, una ventilación, cuya luz del sol está reflejada en la pared. Esto explica el texto de Daniel capítulo 2, cuando dice que los jóvenes fueron lanzados al fuego de hacia arriba hacia abajo. Así que fueron arrojados por esa ventana, por esta apertura lateral, y Nabucodonosor, sentado afuera por aquella entrada de abajo, podía ver a los jóvenes caminando milagrosamente en medio de las llamas. ¿Y sabes lo que vio? Vio a los jóvenes andando ilesos en medio del fuego y junto con ellos al Hijo del Hombre protegiéndolos y haciendo parte del milagro. ¡Qué fe! ¡Qué ejemplo de fidelidad y confianza! Y mira, ellos no tenían una fe arrogante. En el momento de la prueba incluso dijeron algo interesante al rey Nabucodonosor. Mira, no hubo arrogancia espiritual. Ellos dijeron: «He aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Daniel 3, 17 y 18. Fe no siempre es sinónimo de liberación, pero siempre es sinónimo de sumisión y fidelidad a Dios. El programa de evidencias de hoy termina aquí, pero la semana que viene tenemos otro encuentro para hablar sobre las profecías de Daniel. Por lo tanto, te esperaré aquí en la TV Nuevo Tiempo, el canal de esperanza. Un abrazo, nos vemos.